Buenas noches, mi nombre es Jenny Joana Julianis Calderón, soy estudiante de Regencia de Farmacia. Les voy a hablar sobre la verificación. Mi problema consiste en la mutación inducida por rayos gamma y el bloqueo de la entrada de glucosa. Uno de los ejemplos es un individuo tiene un daño en sus neuronas del sistema nervioso central, el cual le realizaron un análisis a las células y se encontró que a causa de una mutación por rayos gamma, los canales de la membrana plasmática no permiten el ingreso de la glucosa al citoplasma, es decir, que no puede entrar azúcar al organismo para que pueda seguir funcionando normal. Con base en la situación planteada, vamos a responder unas preguntas. ¿Qué efectos nos traería a las células no tener glucosa en su citoplasma? Debemos explicar qué organelos celulares son los más afectados y el por qué. ¿Por qué se ve afectado el sistema nervioso? ¿Cómo pueden los conocimientos en biología celular y molecular contribuir a la identificación temprana de riesgos biológicos en el entorno laboral, así como a la implementación de medidas preventivas más efectivas para proteger la salud de los pacientes? La mutación inducida por rayos gamma es una técnica la cual es utilizada en biología y en el mejoramiento genético para aumentar la variabilidad de los genes en los organismos. La exposición a la radiación de los gamma puede causar daños en el ADN de las células, lo que puede resultar en mutaciones genéticas. Estas mutaciones pueden dar lugar a nuevas características o rasgos en el organismo. En plantas, por ejemplo, se ha utilizado para mejorar la resistencia a enfermedades, aumentar el rendimiento o modificar las características como el tamaño o el color de las flores o los frutos, como lo vemos mucho en la vida real, en las fumigaciones, todos los experimentos que hacen para que crezca el tomate. Uno se da cuenta que un tomate grande, rojo, bien bonito, igual que las manzanas, ahí están expuestos a los rayos gamma. Y esto puede afectar muchas mutaciones, por eso es que se ven diferentes enfermedades a nivel de los humanos o muchas malformaciones a nivel animal, vegetal. El bloqueo de la entrada de glucosa se refiere a la inhibición o impedimento del proceso por el cual la glucosa entra a las células desde el torrente sanguíneo. Este proceso es crucial para que las células obtengan la energía necesaria para sus funciones. El bloqueo de la glucosa puede ocurrir por diversas razones. Por ejemplo, está la deficiencia o la resistencia a la insulina. En primer parte, quien produce la insulina en el cuerpo humano es el páncreas. Si el páncreas empieza a fallar, entonces ahí vamos a empezar a ver esta deficiencia de insulina. Y también cuando hay radiación de rayos gamma, este proceso también se ve afectado. Entonces, la insulina es una hormona que facilita la entrada de glucosa a las células. En la diabetes tipo 1 hay una deficiencia de la producción de insulina. Y en la diabetes tipo 2, las células se vuelven resistentes a la insulina, lo que dificulta la captación de glucosa. La inhibición de transportadores de glucosa. Existen proteínas transportadoras en la membrana celular, como los GLUT, que facilitan el paso de la glucosa al interior de la célula. Estos transportadores pueden ser bloqueados por ciertas sustancias o condiciones de la célula. Otro de los problemas es el problema metabólico. Algunas alteraciones metabólicas pueden afectar la capacidad de las células para internalizar la glucosa de manera más eficiente. Siempre vamos a ver afectados la inducción de glucosa al cuerpo, a las células, para que ellas puedan seguir realizando sus diferentes funciones. Relación entre mutación inducida por rayos gamma y el bloqueo de entrada de glucosa. No existe ninguna relación directa y comúnmente es conocida como la mutación inducida por rayos gamma y el bloqueo de la entrada de glucosa como un efecto primario de la mutación. La mutación inducida por rayos gamma es una herramienta para generar cambios genéticos
aleatorios, es decir, que van variando, van cambiando. Si una mutación inducida por rayos gamma afectara genes involucrados en la regulación de la glucosa, la producción de la insulina, la función de los receptores de insulina o los transportadores de glucosa podría indirectamente llevar a problemas en la entrada de glucosa a las células. Es decir, que si no entra glucosa a la célula, esta no va a seguir funcionando igual. El bloqueo de la entrada de glucosa puede ocurrir por diversas razones. Como ya lo habíamos hablado, ¿esto ya lo hablé? No. Como ya lo habíamos hablado, la resistencia a la insulina, la alteración en los transportadores, la fosforilación intracelular. Les voy a explicar cada uno. La resistencia a la insulina, como ya lo habíamos hablado, las células no responden adecuadamente a la insulina, lo que impide la translocación de los transportadores de GLUT4 a la membrana celular y por ende la entrada de la glucosa. En la alteración de los transportadores, las deficiencias o disfunciones en los transportadores de glucosa pueden impedir el correcto funcionamiento, afectando la captación de glucosa por las células, como ya se los había venido explicando. La fosforilación es una vez adentro de la célula, la glucosa es fosforilada por la enzima exoquinasa, convirtiéndola en glucosa 6-fosfato. Esta modificación nos sigue impidiendo que la glucosa, aquí nos impide que la glucosa salga de la célula, asegurando la retención para poder dar continuidad a los procesos que ha venido realizando. La glucosa es la principal fuente de energía para las células. Si las células no pueden incorporar glucosa a su citoplasma, se producirán los siguientes efectos. El déficit energético. La célula no podrá realizar su glucólisis, el primer paso fundamental para la obtención de la adenosin trifosfato, que es la misma moneda energética de la célula, lo cual nos va a conducir a una disminución muy drástica de la producción de energía celular. Nos va a alterar el proceso metabólico, los cuales muchos procesos metabólicos dependen directa e indirectamente de los productos de la glucólisis. Su interrupción nos afectará la síntesis de otras moléculas esenciales y el funcionamiento general de la célula. La acumulación de glucosa extracelular por fuera de la célula. La glucosa se acumulará, como lo dice, fuera de la célula, lo que podría tener un efecto osmótico y alterar el equilibrio del entorno. Siempre es importante que pueda haber ingreso de la glucosa a la célula para dar un constante funcionamiento. El bloqueo de entrada de glucosa generalmente se refiere a los mecanismos que impiden que la glucosa entre a las células. Esto puede suceder por varias razones. Inhibición del transportador de glucosa. Las células utilizan los transportadores de glucosa específicos como el GLUT, el cual nos funciona para absorber la glucosa. Si estos transportadores son inhibidos o no funcionan correctamente, se va a ver bloqueada la entrada de la glucosa. Las condiciones fisiológicas. En algunas patologías como la diabetes tipo 2, las células pueden volverse resistentes a la insulina, lo que nos dificulta el ingreso de glucosa a la célula. También hay fármacos que nos impiden eso. Existen medicamentos diseñados para reducir los niveles de glucosa en sangre al bloquear su entrada en las células o al inhibir la producción hepática de glucosa, que aquí vemos las insulinas o variedad de medicamentos como la metformina, la degludec, la liraglutide, diferentes. Implicaciones en el metabolismo. El bloqueo de entrada de glucosa tiene implicaciones significativas en el metabolismo celular, los cuales pueden contribuir a condiciones como hiperglicemia o resistencia a la insulina, que se nos baja el azúcar, y entre más bajita tenemos el azúcar, no puede haber ingreso de azúcar porque esto va a continuar bajando. Los mecanismos de daño. La radiación gamma puede causar un daño directo e indirecto
El daño directo ocurre cuando la radiación impacta directamente el ADN, causando rotura de las cadenas. El daño indirecto se produce a través de la generación radical libre que puede afectar el ADN y otras estructuras celulares. Reparación del ADN. Las células tienen mecanismos para reparar el daño ocasionado en el ADN, como la reparación por escisión de bases o la recombinación homóloga. Sin embargo, estos mecanismos pueden fallar o pueden ser ineficaces, los cuales pueden resultar en mutaciones permanentes. Aplicaciones en investigación. Los científicos utilizan mutaciones inducidas por rayos gamma para crear variedad de plantas con características deseadas, como resistencia a enfermedades o mejor rendimiento. Este proceso se llama mutagénesis. Efectos a largo plazo. Las mutaciones pueden llevar efectos fenotípicos observables que pueden ser beneficiosos, neutros o dañinos al mismo organismo. Estos organismos multicelulares pueden influir en el desarrollo y la supervivencia de la célula. Aquí podemos observar los rayos gamma son los rojos y ahí vemos un núcleo de átomos el cual se ha visto afectado por los rayos gamma, y acá estamos viendo todo lo que puede suceder por la misma mutación de los rayos gamma. Muchas gracias, que tengan buena noche.